decir, para mí aquí nos duramos 3 años, no, 2 años. ¿No? Shemaya y Aftalión recibieron la tradición oral de estos últimos. Shemaya dice, ama al trabajo y odia a los que subyugan al ser humano, y no trates de ganarte el favor de los gobernantes. Okay. Shemaya y Aftalión, hoy vamos a estudiar 2 Mishnayot, creo. 10 y 11, pero vamos a empezar con las 10. Entonces, Shemaya y Aftalión era una pareja. Shemaya y Aftalión, los dos eran conversos. Los dos, Shemaya y Aftalión. ¿Dos hombres? Sí. Ajá. Y los dos eran los rabinos de Hillel y Shammai. Sí, ¿Ellos eran rabinos? Sí. Eran conversos y se volvieron rabinos, ¿no? Grandes, de los más grandes que había, de los Tanaim. ¿Y qué eran antes? ¿Se convirtieron de qué a qué? No sé. Creían en muchos dioses. Seguramente. Okay. Entonces, la Gemara relata que ellos son descendientes de algunos enemigos del pueblo judío. Unos que destruyeron el templo, etc. Uh-huh. Entonces, ellos eran es decir, en aquel momento, si usted da cuenta, no existe el título, ¿no? De rabino, tal. No hay rabino, no hay nada, solamente el nombre. Entonces, la Gemara dice algo muy interesante. Dice la Gemara, ¿cómo es? Gadol meraban merapi Rabban, ve Gadol meraban Shemo. Quiere decir, antiguamente, según el título, sabíamos de qué época es, ¿no? Entonces, cuando uno tenía el título Rabí, es de época tal. Y cuando tiene un título Rabban, es de época anterior. Y esa es una época más importante. Pero dice la Gemara... ¿Más atrás más importante? Sí. Y dice, Vegadol me Rabban, y más importante de Rabban, el nombre solo. No, o sea que era... O sea, el nombre de la persona es más importante que el título. Es un mensaje importante. Sí. Espérese, eso me gustó. Sí. El nombre de la persona es más importante que el título. Sabe que hay algunos que ponen en la tarjeta de presentación. Si uno pone doctor, profesor, y el nombre. Entonces, que él pone el título antes del nombre. Verdaderamente hay que poner el nombre y después la profesión. Es que decir, el nombre primero yo soy yo. Después tengo también una profesión que se llama doctor de... Entonces, aquí Shmaya empieza a hablar. Y dice Shmaya, Ehov et hamelacha, ama el trabajo. Odia, la palabra aquí dice Rabbanut. Rabbanut quiere decir rabinato. Pero la palabra Rabbanut aquí no significa el mando, que a uno le gusta mandar. El poder. Ok, entonces que uno no tenga como relaciones con los jueces o con la alcaldía, con política. ¿Por qué? Porque ellos solamente piensan en sus intereses. Exactamente. Vamos a explicarlo un poco. Entonces ellos dicen, ama el trabajo, pero no se una tanto al trabajo que tiene que ver con poder. Sí, pero la pregunta es, cuando uno ama el trabajo, puede llegar al rabinato. Tras rabinato que tenemos aquí el mando. A ejercer el poder, claro. Que cuando a él le gusta el trabajo y adquiere. Y vamos a entenderlo. Aquí dice Ehov et hamelacha. Es decir, ama el trabajo. ¿Por qué utilizar la palabra amar el trabajo? Porque trabaje. No debe ser, cuando uno ama el trabajo es que le gusta lo que está haciendo, que le pone lo mejor de uno, que lo hace, que está feliz haciendo lo que hace. No es decir, ser obsesivo con... Que el trabajo entonces es una... bendición. Llamamos... Es una necesidad para alimentarme o para ingresar plata, o que es algo necesario. Yo creo que es algo que el trabajo no solamente es, o sea, hay gente, todo el mundo tiene que trabajar para vivir, pero el que no ama el trabajo no crece como persona y seguramente... Es decir, que nosotros tenemos que ver el trabajo no como un medio para ingreso de plata, sino como un medio de expresar o realización propia. ¿Qué significa? Vamos a hacer una pregunta así extrema, ¿no? Vamos a suponer que mi papá ahorita me dejó una herencia de $40 millones.
De esos 40 millones de dólares yo puedo vivir tranquilamente solamente de los intereses. Yo puedo vivir tranquilo, viajar y hacer y todo eso. ¿Tengo que trabajar o no tengo que trabajar? Yo digo que sí, yo digo que el que no trabaja, no tiene un interés, no tiene un significado, Es que dice no aquí tiene sentido la vida. Es que dice aquí la Mishnah. Ehov et hamelacha. ¿Qué significa Ehov et hamelacha? Dice la Mishnah, uno no tiene que ver la melajá, el trabajo, como un fastidio, sino tiene que ver el trabajo como una herramienta para poder realizarse personalmente. Y es algo que nosotros tenemos que entenderlo, por ejemplo, en cómo canalizar nuestros hijos a la profesión que quiere estudiar. Porque uno quiere que su hijo sea A, pero la pregunta es si el hijo quiere. Siempre mi hijo me pregunta, papi, ¿qué tú quieres que estudie? Entonces la respuesta yo pienso que hay que contestar al niño diciendo lo que a ti te gusta. Obvio que yo no quiero que trabaje en un trabajo sucio, pero quiero que trabaje algo que tú... de satisfacción. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice, y ese es un error que la gente no entienda. Hay muchos rabinos que entienden, rabinos que estoy hablando de Nachmanides, que dicen que el trabajo en sí es una mitzvah. Si nosotros tenemos una mitzvah de trabajar. Sí, dice que los rabinos, uno era zapatero, otro era... Sí, en la época de la Gemara. Pero ¿qué significa? Viene los Jajamim me dicen, está escrito en la Torah, Sheshet Yamim ta'avod, uvashvi'i tishbot. Dice, 6 días trabajarás, y el 7º día descansarás, pero 6 días trabajarás. ¿Qué significa ese versículo? ¿Acaso es solamente una realidad o que es una orden? Es una orden. Y a los Jajamim entienden que es una orden de Dios, que uno tiene que trabajar. Entonces, vamos a verlo más adelante, que hay una Mishnah mucho más extremista en esto. La Mishnah dice así, Kol Torah she'eina melajá en sofar itkayem. Si no hay una combinación de estudio de Torah con trabajo, la Torah no se queda, se pierde. La pregunta, ¿por qué? Lo vamos a explicar más adelante, pero lo voy a explicar ahorita. Pero entonces, que digamos, cuando es, digamos, una mitzvah o una orden trabajar, puede ser que están dando un significado de trabajo mucho más amplio. Seguro. O sea, Más profundo. más profundo. No solo, o sea, tal vez una persona, bueno, no sé, es que es difícil. Una persona que solo lee todo el día no está. Es mal. Que, Hay que tener equilibrio. o sea, sería bueno definir qué es trabajo. Trabajo, muy bien. Trabajo es asociarse en el mejoramiento del mundo. Asociarse con Dios en el mejoramiento del mundo. Es la definición del trabajo. Ahorita usted, Pero entonces- ahorita uno va a decir, no, ahorita yo estoy a dónde vas. Entonces ahorita va a decir, mira, yo mejoro a Dios con estudiando Torah. Exacto. No, Entonces- mejoramiento del mundo material. Agrega la palabra. El mundo material, es decir, si yo voy ahorita e invento un aparato que puede chequear mis ojos, yo soy socio de Dios en esa parte que estoy mejorando su mundo, mejorando su fábrica. Es el trabajo de uno que tiene que hacer, sentir que es socio de Dios. Cuando uno estudia la Torah y no tiene trabajo, no tiene cómo aplicar esas ideas Esa sabiduría. en la vida normal, real. No sale a la calle, es el problema. Entonces uno tiene que Y tener, hay muchas personas Hay que miles. hacen eso. ¿O no, Rabino? hay miles, hay como 300,000. Bueno. En Israel hay 300,000 alumnos. Pero se quedan siempre estudiando y no transmiten. Sí, por otros motivos, pero también por el miedo a salir afuera. Hay muchos, Bueno, vamos a decir, argumentos supuestamente de justificación. Pero el concepto equivocado es que uno piensa que salir al trabajar es solamente cuando hay una necesidad, y no es correcto. Sino el trabajo es objetivo por sí mismo. Por eso Shmaya dice, ama el trabajo, pero no pierde el control. Por eso utiliza la palabra amor, ¿ok? No trabaje por trabajar, sino ama el trabajo para que te dé algo ahorita. Por eso dice aquí también, el trabajo puede llevar a mucho poder. Y ahí, entonces usted dijo, dicen, ama el trabajo, pero no pierde el control. ¿Qué significa no pierde el control? Uno ahorita puede resolverle. Sí, no, porque ya una persona agarra el mando y dice, mira, a mí me gusta mandar.
Entonces yo tengo ahorita 40 fábricas, está muy bien, trabaje, pero tenga esa humildad que ese trabajo no es para adquirirte poder, sino el trabajo es para ayudarte a realizarte en ese mundo. Si soy muy bueno de vender telas, está muy bien, pero no pensemos que el hecho que yo puedo vender, entonces ya tengo un mando. Y es en cualquier profesión que uno tiene. Es el equilibrio, por eso usted puede ver que hay personas que aunque tienen mucho trabajo, pero el poder no le sube a la cabeza. Y hay algunos que lamentablemente aunque tienen mucho trabajo, pero el poder sube a la cabeza. Entonces ya el trabajo daña a la persona. ¿Me entiendes? Cuando el trabajo está dañándote ya no sirve. Pues dice, jóveta melajá, pero sepa frenar. Y ahorita te culmina con la parte que dice, ve'al titvada la rashut. Y dice, tampoco maneja tu negocio por medio solamente de intereses y contactos, sino lo haga por un objetivo mismo. ¿Usted cómo explicarlo? Él va a explicarlo por medio de otro ejemplo para que lo entendamos bien. Hay una discusión, por ejemplo, si la tierra de Israel es... No, mija, esto cada día nos va a dar unos kilitos de más. Aprendizaje y kilos. Yo traje una agüita aromática y un té. Yo sí quiero agüita aromática. La que toma y el refresco de usted. Sí, gracias. No, tranquila, tómatelo tú. No, yo tomo muy... No, a mí me trae Esa es aromática. aromática, esa es ¿Pero de qué? de manzana. ¿Pero tiene azúcar? No. ¿Es natural? Es natural. Yo también. ¿Le traigo? No, ¿qué quieres tú? Agüita. Ok. Ah, pues está muy rica. Entonces le traigo agüita. No, pero ¿y tú qué tomas? Agüita. Ok, no, vamos a botar el té. Agüita para Anita. Agüita para Anita. Entonces, voy a dar un ejemplo. Gracias. Hay una discusión, por ejemplo, cómo nosotros vemos a la tierra de Israel y hoy en día al Estado de Israel. ¿Cómo lo vemos? Uno dice, ¿para qué necesitamos una tierra y para qué necesitamos un Estado? Uno dice, mire, los persiguen en el mundo, nos matan en el mundo, no sé, esto, el otro. Yo quiero ahorita ir a Israel para que tenga un lugar seguro, tranquilo y seguro. Es uno que lo ve así. El otro lo ve que dice, mira, afuera de Israel no puedo andar con kippah, afuera de Israel no puedo comer kasher 100%, afuera de Israel puedo estudiar Torah como quiero, afuera de Israel, entonces necesito una tierra, una casa privada, para que yo pueda hacer lo que yo quiero. Viene Rav Kook y dice que ni esa tendencia ni la otra es correcta. ¿Por qué? Porque uno va a decir, cuando uno ve la tierra de Israel o el Estado de Israel como un medio para lograr otro objetivo, entonces ya quita la importancia de la tierra de Israel. Entonces, le quita la tranquilidad. si yo logro de conseguir, por ejemplo, la tranquilidad, por ejemplo, con una tierra de Israel más pequeña, no hay problema. ¿Cuál es el problema? La entrego. Lo entrego. Y uno que dice, yo puedo estudiar todo el día Torah con una tierra de Israel más chiquita, no hay problema. Entonces ya la tierra de Israel no tiene importancia por sí misma, sino la tierra de Israel es un medio para lograr otro objetivo. Otra cosa. Igualmente el trabajo. Si uno ve el trabajo como un medio de lograr otro objetivo, ¿y cuál es el objetivo? Plata, honores, relaciones, contactos, no sé qué, pierde el objetivo del trabajo. Cuando uno ve que el trabajo es el objetivo, ¿para qué? Para llevar a cabo lo que yo tengo a dar a ese mundo, o a mi familia, o al trabajo, a la fábrica, no sé qué, entonces la persona no va a estar, es decir, siempre va a estar, llamamos, entregada al trabajo. Y lo va a hacer con amor. Sí. El trabajo debe ser, ¿usted qué dijo? El trabajo debe ser el objetivo. El objetivo, no es un medio para lograr Es un objetivo en sí mismo. eso. Un objetivo en sí mismo, claro. Y no para lograr otras cosas externas, ¿no? Como otra vez plata, honores, contactos, relaciones, no sé. Sino la idea es que uno tiene que entender que el trabajo en sí es igual como el estudio de la Torah. Uno ve que el estudio de la Torah es para adquirir conocimiento. No es el objetivo.
el hecho que nosotros apartamos un tiempo para estudiar Torah, no importa ahorita si adquirimos bastante, obviamente que una persona tiene que salir con un mensaje, pero el hecho que nosotros nos ocupamos de la palabra de Dios, ya nos elevamos. Entonces esa es la idea del estudio. Y si ya solo también con un mensaje, obviamente que sí. Pero el hecho para que yo entienda, para que yo sienta que yo hablo con la palabra de Dios, tengo que ver algo profundo y lógico, ¿no? Como estamos haciendo. Pero en la yeshiva algunas veces estudian temas que no llevan a cabo. Pero no importa, el hecho que yo me comunico con mi tradición, ya me leo. ¿sí? Entonces yo cuando yo como con mi esposa, a mí no me importa ahorita si ahorita hablamos y arreglamos el mundo o no. El objetivo es como una persona va al cine, ¿no? ¿Por qué va al cine? ¿Para ver el cine o para salir con su mujer? Para salir con su mujer. Si es para ver el cine, si el cine fue fatal, se fue la noche. Pero si es para salir y compartir con su mujer, a mí qué me importa, el cine es bonito, si no es bonito, no importa, pero por lo menos estamos juntos. Es la forma de ver las cosas, igualmente. Ok, vamos a ver otra Mishnah. Tan bella. Talión dice, vosotros los sabios sed cautelosos en vuestras enseñanzas, porque podéis ser exiliados a lugares donde la herejía impera, y vuestros alumnos podrían seguir vuestras equívocas enseñanzas, comprometiendo por ello su existencia, por lo cual el nombre de Dios podría ser profanado. Esta Mishnah es muy importante. No sé si logramos hacer toda, pero vamos a empezar. Primero, ¿por qué dijo eso Aftali? ¿Qué pasó en la historia? Él dijo eso por algo, ¿no? ¿Sería un exilio? Dale no, pero antes dijo, Hajamim izdaru bedibrechem. Sabios, cuídense con sus palabras. Porque la persona sabia, la gente la ve como que es dueña de la verdad. Y la imita. Como que la sigue. Tiene la razón y es lo que es. Entonces, si dicen algo equivocado. Ahorita, si yo tengo la razón, pero me transmito mal. Gravísimo. Si tiene la razón. Yo digo algo correcto, pero solamente me expresé de una forma incorrecta. Depende cómo lo recibió la otra persona. Es decir, no es suficiente tener la razón, ¿no? Sino también hay que buscar la forma correcta de transmitir esa razón. Bueno, lo que yo siempre le he dicho a usted, que todo es cuestión de presentación. Vamos a explicar lo que pasó en la historia. Pasó una tragedia muy grande con los rabinos anteriores, con un rabino que se llama Antignos Ish Soho, que es la Mishnah número... Antígonos. Sí, la Mishnah número 3 que estudiamos. De allá salieron dos sectas dentro del judaísmo, los caraítas. ¿Escuchó alguna vez que nombró los caraítas? ¿Y los seleucidos? No, los caraítas. Saduceos y saduceos son los caraítas de Dios. Los caraítas creen solamente en la Torah escrita. La Torah oral para ellos no existe. Es decir, ellos, por ejemplo, no tienen concepto de matrimonio. No está escrito el anillo, esto no pasa así. No, porque eso no está en la Torah. Es la Torah oral. Si está en la Torah oral, para ellos no existe. Los tefilinos no ponen así como nosotros, porque es otra cosa. ¿Por qué llegaron ellos a esa conclusión? A esa conclusión, a crear esas sectas? Había un rabino que se llama Antignos Ish Soho. Él dio una clase muy interesante. ¿Qué dijo? Dijo que cuando una persona sirve a Dios, tiene que servir a Dios sin esperar la recompensa, sino servir a Dios por amor. Y si hay recompensa, recompensa. Está muy bien lo que dijo. Pero el problema, como él se expresó, dio a entender que no existe recompensa. No existe mundo venidero, que no existe recompensa, y no existe el otro. No, esa fue su intención. Y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? No importa, pero es que dijo él. O sea, el mensaje no llegó como... Lo que quiso decir no lo entendieron así. Exactamente, el paquete no llegó como fue empacado. Entonces, ellos dijeron, ese rabino dijo esto, los rabinos para nosotros sirven. Y por eso toda la Torah oral lo cortaron. Y dejaron solamente la Torah escrita. Ese causó prácticamente pérdida. No, se perdió ese pueblo, porque para ellos no existe el matrimonio, no existe el divorcio. Entonces si hay bastardos que se casaron con las mujeres no judías, no está escrito todo eso, se perdió prácticamente. Pero digamos una cosa, señor Rabino, la Torah oral, bueno, es lo que nos dieron pues Dios, y la escrita, y la oral,
Es la No, interpretación es el trabajo del ser humano. del ser humano. Bueno, ahí también es delicado, Sí, porque entonces es lo que usted está diciendo. seguro. Son interpretaciones, y uno, entonces Pero aquí basados en la Torah escrita. basadas en la Torah escrita. Si la Torah escrita es el qué y la Torah oral es el cómo, cómo. el qué. No, el cómo. El cómo. Y la Cábala, la mística, es el por qué. qué. Pero por eso, entonces, esta Mishnah lo que dice es que uno tiene que tener cuidado cómo se dicen las cosas. Seguro. Y hay veces una persona Puede dañar. puede dañar todo. Seguro. Entonces, todo esto que es tanto de interpretación, ¿cómo sabemos que todo lo que Sí, interpretó está bien. es? Hoy en día es mucho más fácil, porque hoy en día ya un rabino hizo el trabajo. Lo que usted dijo que Sí, se era puso de musical, acuerdo todo con eso. todo. Pero la interpretación de la Torah, vamos a decirlo así. La Torah. Es decir, la parte filosófica de la Torah, la parte alágica. Es más fácil. La parte filosófica. Entonces, allá tiene que ser dentro del marco permitido de la Torah. Es que está bastante ancho y bastante amplio. Por eso digo que es difícil. Seguro. Y que entonces lo que estamos diciendo. Pero por ese miedo que usted tiene, o que usted expresa ahorita, se frena el judaísmo. Porque tiene miedo de la interpretación. Entonces nosotros somos caballos y aceptamos solamente ¿Y una seguimos? forma. Sí. Yo cuando hablo, yo veo a la gente. Y veo que hay gente que le gusta y hay gente que dice, mira, ¿qué dice ese señor? Claro. Ahorita, ¿cómo lo hace? Por un lado frena y por otro lado da libertad. Porque si a mí tengo una duda o tengo algo Y no me la aclaran. y no me gustó como la interpretó, tengo la opción de encontrar Sí. a alguien que Pero imagínate que nosotros No, ahorita perfecto. frenamos. sí, o que ¿Qué cada pasó uno- cuando frenamos? ¿Qué pasó? Fue formado el reformista. Es lo que pasó. Por eso. Nosotros educamos caballos en esto y que no vean a ningún lado. Entonces viene la gente y dice, mire, yo no quiero ser caballo. Entonces, ¿qué hace? Si yo voy a donde los caballos, no recibo respuesta. ¿Dónde voy? A otro lado. ¿Qué pasó? Se formó el conservador, después el reformista, ahora es el orden. Pero la idea es que cuando nosotros no damos la respuesta, entonces, ¿dónde está el riesgo mayor? ¿Cuando me freno o cuando interpreto? Cuando freno. Entonces, usted puede interpretar, usted tiene poder de eso, decir, mira, Rabino, no estoy de acuerdo. Bueno, tú tienes toda la razón, usted no está de acuerdo. Y podemos discutirlo y llegar a un acuerdo. Pero cuando yo ni doy la opción, de discutirlo. sí, entonces usted dice, mira, a ese no vale la pena preguntar, porque todo el mundo va a decir que es prohibido. Entonces, ¿para qué pregunto? Ya, ok. Entonces, por eso viene Aftarión y dice, no hay problema de transmitir mensajes. Es igual como pasó con Maimónides. Maimónides transmitió mensajes muy importantes que hoy en día todo el mundo está siguiéndolos. Pero en su momento Fue criticado y quemado sus libros. ¿Por qué? Porque decían, mire, Maimónides está hablando de cosas que el mundo o la generación no está preparado. Ese es el problema. Pero Maimónides tomó la decisión de que hacerlo. Y vemos que tenía razón, porque hoy en día sí tenemos resultados de todo eso. Por eso, entonces, lo que me parece que uno tiene que tener cuidado es que hay una evolución y que hay una discusión permanente, que no es una cosa tan... Eso. Sí, eso es lo que hay veces a uno sí le hacen pensar eso. Yo le voy a decir un ejemplo. Que es así, y si no es así es el pecado Eso. mortal, y si no es así, entonces... Es el no sé extremo. qué, ¿me entiendes? Cuando es así, es lo que dicen. No es que frena, aleja, y lo hace a uno buscar respuestas en En otro lado. Entonces, ayer hablé de esto, ayer hablé sobre el centro Cábala y toda la parte de la Cábala, porque es como es de Babasali o de la Bisara Hatzera, entonces hablé sobre el tema. Pero, doy un ejemplo para que lo entendamos. Es decir, yo hablé con un muchacho que fue a Israel ahorita, y yo le mandé una yeshiva que está ahorita preparándose antes del ejército, entonces se va, creo, la semana que viene. ¿No? En 2 semanas, 3 semanas al ejército. Pero mientras fue a un ulpan, después va a una yeshiva para estudiar. ¿Qué estudia? Pues dije que va a una yeshiva que estudia la parte filosófica. No me interesa que estudie más Gemara, porque eso no. Sí le gustó, gracias a Dios. Y empezó a conocer los libros donde yo estudié. Es decir, los libros de Arav Kook que yo menciono, o los libros de filosofía. Entonces, como tenemos aquí clase, él me preguntó una vez y me dijo, ¿por qué no enseña esos libros? Y es lo que estamos hablando ahorita. Yo le dije, mire, tiene que entender, para que la gente acepte lo que yo digo, que es bastante revolucionario, tengo que cambiar el chip a las personas. Y ese dura tiempo. Si yo vengo del principio y digo, mire, es un reformista que vino acá.
Pero si yo hago a la gente pensar y poco a poco analizar y pensar y analizar y ver que el judaísmo no es como nosotros pensamos, después de 2 años, 3 años, 4 años, no sé cuánto tiempo, le puede decir, mira, ahorita vamos a ver la parte profunda y la gente ya es una recipiente que está preparada. Entonces hay que saber, no solamente, aunque yo pienso que tengo razón, pero tengo que hacerlo de una forma inteligente. ¿Qué significa? Que no genere rechazo. Es que dice aquí Aftalión. ¿Cómo transmitir el mensaje y el momento en que se transmite el mensaje? Entonces hay que buscar todo eso, es decir, hay que tener razón, hay que buscar la forma correcta y el momento correcto. Yo diría también a la persona correcta, pero... Seguro, la persona correcta. Ahorita dice la Mishnah así, Aftalión Omer, Hachamim izaharu bedivrechem. Es que dijimos, Lama, Shema tahovu Hovat Galut. Porque aquí, ¿qué va a salir? Va a salir exilio. ¿Qué significa el exilio aquí? No estamos hablando de exilio solamente físico. ¿Qué es el exilio? Que uno está afuera de su lugar natural. ¿No? El maestro, ¿dónde es su lugar más natural? Enseñar. Pero si tú hablas unas cosas que yo puedo interpretarte mal y por eso te rechazo, yo te saco al exilio. Aunque tú estás aquí físicamente. Hay personas que... Ya no considero el maestro o el sabio. Una persona puede ir a la clase y estar así, ¿no? Y decir, ¿cuándo que termina esto? Entonces, para mí, está exiliado. Ese rabino o ese maestro está exiliado para mí. No está afuera, pero está aquí físicamente. Pero yo no estoy capaz ni aceptado de recibir de él. Entonces... Dice Aftalión, sí. Aftalión dice, sabios, Jajamim, no está hablando sobre locos, Jajamim, sabios, cuídense con sus palabras. ¿Por qué? Porque con sus palabras pueden perder su estatus como maestro. Mire lo que dice, es muy importante. Es igual como padre e hijo ahorita. Cuando el papá o la mamá hablan con el hijo, puede tener razón, pero si no se expresa de una forma correcta, pierde la razón. Nosotros teníamos en Caracas una persona que la verdad siempre tenía razón, no siempre, pero la mayoría de las veces tenía razón, pero él siempre expresaba por medio de gritos, no sé qué, perdía la razón, la gente burlaba de él, pero él tenía razón. Si una persona analiza lo que él dice, tiene toda la razón, pero se pierde la razón. Igualmente padre e hijo. Entonces cuando los padres no hablan correctamente con los hijos, aunque ellos tengan razón, pero el hijo no le va a dar la razón. ¿Por qué? Porque ellos no utilizaron las palabras correctas. Claro. Ese es el problema. Entonces yo pienso que el mensaje aquí es muy importante. Es decir, no solamente porque una persona viene y dice un Dvar Torah o dice algo en Shabbat. Está muy bien, puede ser que tiene razón, pero no lo dijiste de la forma correcta. Y si no lo dijiste de la forma correcta, nadie te hace caso. Entonces, ¿qué hiciste? Entonces la pregunta que trata de hacer, hacer que te que escuche lo que tú quieres decir o que tú quieres transmitir y cambiar lo demás. Es la pregunta. Si yo quiero decir para que me escuchen, entonces digan lo que quieran. Pero si yo quiero hacer cambio en lo demás, tengo que hacer cosas que entran al corazón del otro. Entonces la forma como hablar. Entonces, ¿qué dice aquí otra vez? Aftalión Omer, Jajamim izaharu bedivrechem. Sheme tohovu Hovat Galut. ¿Y qué pasa si yo Hovat Galut? Si yo ahorita estoy en el exilio. Betiglu limkom mayim ha'im. Entonces yo ¿a dónde voy? Voy a un lado que doy agua, que es la Torah, pero agua mala. Se dice limkom mayim ha'im, agua que no es buena. ¿Cuándo? Cuando una persona no sabe expresar bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo transmito. Yo estoy afuera de la mente de las personas. Entonces, lo que doy agua mala, no doy agua buena. O sea, aunque doy mensajes que supuestamente otra vez están basando en la razón y todo está bien, pero pierdo la razón, entonces ya se convierte en un mensaje negativo. Es lo que usted dijo ahorita. Si puede ser que yo digo algo correcto, pero la reacción de las personas va a ser negativa. Entonces la enseñanza que yo di, una enseñanza negativa. Entonces, ¿qué pasa? La persona no quiere escuchar nada. ¿Está verdad eso? Entonces uno viene ahorita y dice, a mí siempre me molesta. A mí personalmente, yo me quedo callado, pero me molesta que siempre los rabinos que vienen a hablar, y yo todavía lamentablemente, todavía no escuché el rabino que habla lo que yo quiero que él diga.
y siempre llegan al mismo punto, es decir, yo quiero que ustedes cuiden Shabbat, y que comen kasher, y que pongan tefilín, y que van a la tefilá. Pero no es el judaísmo solamente, ¿por qué no habla sobre otras cosas? ¿Acaso ellos no saben que hay que comer kasher? Ascético, Ellos no saben que es cuidar Shabbat, ellos saben que poner tefilín. ¿Acaso un judío bueno es un judío que cumple esas cosas? Eso no tiene que ver, es practicante. Pero algunas veces las personas utilizan palabras tan equivocadas. Me fascina él. Entonces, cuando las palabras que dicen, yo quiero que sean buenos judíos, lo escucho, algunas veces es por falta de vocabulario en español, pero algunas veces una persona cree lo que dice. Dice, yo quiero que tú seas buen judío. ¿Y qué significa buen judío? Que tú comes kasher. ¿Qué dice? Hay gente que come kasher y son muy mala. Yo veo gente que todos los días cometen una prohibición de la Torah. Todos los días. ¿Todos los días qué? Cometen una prohibición, pero se queda aquí. Que cometen una prohibición de la Torah. ¿Y qué? Que entran en contravía aquí. ¿Dónde es? Acá. Aquí es contravía, ¿no? Ajá. Sí. Con kippah en la cabeza entra en contravía. No importa la hora del día. Es una prohibición de la Torah. ¿Por qué? Porque tengo que pueden matar respetar a la alguien. ley. No, aparte, tengo que respetar la ley del Estado. Y puedes Es una lastimar prohibición de a la Torah, hay que alguien. entender. Ahorita imagínense, no, antes que lo agarren. Sí. Imagínense que mañana va a agarrar a alguien. Imagínense que Hazbe Halila, un niño, esté cruzando y no ve al otro lado porque no está esperando que venga el carro de allá. Porque Que fue lo que yo le dije a usted cuando empezaron sus hijos a cruzar la Sí, calle. yo le dije que tienen que ver a los dos lados, porque hay gente loca. Porque yo veía que acá la Entonces imagínate, tú vienes ahorita a la tefila y quieres hacer cumplir la mitzvah, pero ya está empezando el día con la prohibición de la Torah. Para ganar un minuto. La gente no ve la consecuencia de sus acciones. Entonces, buen judío es una persona que da buen ejemplo, es una persona que habla bien, es una persona que elige las palabras, es una persona que respeta, es una persona que hace, etcétera, etcétera. Cuando una persona no lo hace, estamos mal. Es el problema principal que aquí vemos. Entonces, aquí dice, entonces, aunque yo saqué de mi boca palabras supuestamente correctas, pero la consecuencia de esas palabras es agua mala. Pero acá también hay dos cosas. Tal vez una persona transmite mal el mensaje porque no le salió, no pensó lo suficiente, o una persona que porque perdió la razón, porque por la ira, entonces lo transmite mal. Sí. Pero, digamos, la persona que tal vez se equivocó diciendo una palabra u otra, se puede rectificar. Seguro, pero hay que tener cuidado, porque si tú te levantas y dices, mire, Shabbat Shalom, yo quiero hablar, tienes que tener mucha responsabilidad. Tú tienes que preparar lo que va a decir. Claro. Sí. Si tú no te pasa en la mente, yo por lo menos así lo hago, ¿no? Si cuando yo voy a hablar, yo personalmente, algunas veces yo preparo un secreto, algunas veces yo preparo la clase media hora antes. Pero en esa media hora la clase me pasa 4 veces en la cabeza. ¿Qué palabras voy a decir? ¿Cómo el orden de la clase? ¿Cómo voy a decir? ¿A qué punto quiero llegar? ¿Qué mensaje quiero llevar? ¿Qué quiero transmitir? ¿Dónde tengo que cuidarme? ¿Qué ejemplo no puedo dar? ¿Qué ejemplo sí tengo que dar? Etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que uno tiene... Ahorita, si tú no eres capaz de hacerlo, no hable. ¿Cuál es el problema? No hable. Diga, no, yo no quiero hablar. Si yo no preparo una clase, yo lo digo yo personalmente, si no preparo una clase, no hablo. No, me dicen, mire, por favor, le dirijo unas palabras. No me dijeron preparar. Ahora es verdad, un rabino tiene siempre que ir con algo en el bolsillo preparado cuando va a un acto. Pero la idea es que uno tiene que pensar antes de hablar. Por eso dice aquí. Eso es que, no, es tan sabio, ¿verdad? O sea, porque le dan una importancia a la palabra. Exacto. O sea, la palabra. No, es que la palabra destruye, mi reina. No lo dice que son como flechas. Sí. No, es cuando habla la sonará. Pero no, vamos a decir que una persona tiene buena intención. Pero la palabra que está escogiendo para reprochar, para llamar la atención, para llamar a alguien. La forma como lo dice. ¿No? Si yo lo digo con un grito, o lo digo con una pregunta, o lo digo de una forma amable, la misma palabra, nosotros sabemos que la misma palabra yo puedo darle 4 significados. La forma como lo digo. ¿Es eso? Entonces, ya vamos a terminar. No, todavía tenemos 15 minutos. Entonces, Se los está contando bien. Desartalión Omer Hajamim y Zaharu Bedivrechem.
Shema tahovo hubat galut, vetiglulim komaim araim. Ahorita, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Que está bien, mis palabras no van a ser aceptadas. El mensaje que yo doy es un mensaje que reacciona a algo negativo. ¿Qué va a pasar? Y aquí es la parte importante. Dice, Vishtu hatalmidim abaim aharechem veyamutu. Los alumnos que vienen a tomar ese agua van a tomar y van a morir. El rabino, ¿Qué sí, significa? te estaba ¿Qué significa? llamando, pero él te llama ahora que estamos en clase. ¿Ok? Es decir, Ok, gracias. Veishtu hatalmidim abaim aharechem veyamutu. No solamente que tu mensaje no ha llegado a la persona que tú quieres, tú la puedes matar espiritualmente. Porque si uno escucha cosas negativas o escucha unas cosas, no quiere venir más. Sí. ¿Cuánta gente no quiere asistir a clases? Porque dice, mira, otra vez va a repetir igual. Otra vez va a decirnos que tenemos que comer kasher. Y otra vez va a decir que nosotros necesitamos cuidar Shabbat. Si ustedes dan cuenta, yo casi nunca hablo sobre esto. Porque son cosas obvias, ustedes ya lo saben. No, y porque yo creo que es al revés. Usted empieza a hablar al revés de estas cosas que le hacen sentido. Después uno va a llegar Seguro, pero solo. Porque usted ya sabe que hay que cuidar Shabbat. Entonces, el hecho que yo le va a decir que tiene que cuidar Shabbat, va a cuidar Shabbat. No va a cuidar Shabbat. ¿Qué tiene que ver? Tú sabes que hay que comer kasher. El hecho que yo va a decir, hay que comer kasher, tú vas a comer kasher. No va a comer kasher. Eso no tiene que ver. Pero si usted ve que el judaísmo nos puede hacer mejor persona, y uno de ellos es también, por ejemplo, el kasher me puede ayudar a ser mejor persona, entonces enséñame qué significa. Entonces ya empieza al revés, como usted dijo. Entonces la idea es que yo por medio de mi palabra puedo revivir, pero lamentablemente también puedo matar. ¿Y qué pasa al final? Es lo que termina la Mishnah. Termina la Mishnah y dice, entonces, ¿qué va a pasar? Ok, murieron. Ok, no quieren escuchar, se alejaron del judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, ¿qué pasa? ¿Qué causa? Que el nombre de Dios se profana. Se profana. Porque dicen, eso es, entre comillas, representa a Dios. Dios no sabe para nada. ¿Y cuántas veces una persona que tiene problema con una persona religiosa que dice, ese Dios que es el judaísmo? Sí. Y no es correcto, no da la razón, pero es lo que nosotros Esos son los hacemos. que representan el judaísmo. Y no existe A representación. ver, la verdad yo lo he dicho y lo he pensado. ¿Qué? Eso. No hay que representar el judaísmo, hay que entenderlo. No, pero yo no lo sabía en ese entonces. Pero ok. yo lo Todo el mundo lo dice. Yo lo viví, lo dije, lo pensé. Eso es religión. Esos religiosos, eso es judaísmo y manejan, o sea, uno Seguro. sí. No, seguro. Pero le voy a decir la verdad, una persona que no es firme en su religión, es muy fácil que quita la kippah y que quita todo, y que agarre todo. Pero es que es muy fácil no ser firme en la religión si solo la religión la ven como las partes mecánicas. Exactamente. Y hacer, es muy fácil. Bueno, lo que él dice, Seguro. Y por eso le digo que Es lo que el rabino dice. las personas, yo por ejemplo, a mí me encanta, yo leo a mí me encanta leer de muchas cosas espirituales que veo que es lo mismo en muchas, pero me gusta mi religión. Me gustaría que mi religión me hablara de esas cosas y no solo de que si puedo poner el cuchillo acá, que si me visto así, que si la cuchilla, que si la mesa. Eso, seguro, estoy segura. Eso es lo que el rabino dice. Para mí en este momento no tiene sentido. Pero es que es lo que el rabino Para mí no tiene dice. sentido Hay que empezar todo. el macro. Entonces, uno Exactamente. busca personas que le lleguen a uno y le satisfagan esa... Y es lo que tenemos que hacer. Y es el trabajo nuestro. Y yo creo que en el judaísmo hay un vacío, por eso tanta gente Hay un vacío. Hay un vacío, o sea, se mete en la parte espiritual de yoga o se mete en no sé Seguro. qué cosa o encuentra a otra persona. Y hay gente muy especial, pero uno quiere oírlo de su religión. Seguro, porque hay una necesidad y es algo que tenemos que entender. No sé si lo Maimónides lo dijo. Cada persona en el mundo necesita una alimentación espiritual. No Uy, existe, sí, no sí. importa judío o no judío, cualquiera. Y Y cada uno, el judaísmo nos ofrece el judaísmo
para alimentarnos espiritualmente. Sí. Pero cuando uno no se alimenta de esto, como usted Lo dice, no busca. se queda quieto. No lo Entonces busca. lo hace con yoga, o lo hace con Buda, o lo hace con esto. O con este, o Y con cuando, este. y cuando lamentablemente está canalizado mal, lo hace por medio de la mujer, o por medio de la droga, o por medio del alcohol. Es exactamente el problema. Entonces, uno pregunta, ¿por qué hay problema de alcohol? Y echa la culpa a quién, al colegio, o a los muchachos. No, echa la culpa a nosotros los rabinos, o los dirigentes. Nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros no ofrecemos una alimentación correcta a esos muchachos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, mire, como no tenemos que comer, tenemos que comer algo. Entonces, vamos a comer otra cosa. Entonces, ¿qué dice aquí? Benimtza Shem Shamayim Mithalel. Está causando, hay que decir, empezamos que es de un sabio de la Torah, que trata, que su intención es transmitir un mensaje positivo. Y todo lo que le puede pasar. Sí, ¿Y ¿no? qué causa al final? Profana el nombre de Dios, que es el pecado más grande. Solamente por no elegir, escoger las palabras correctas. Es que nos dice Es aquí, muy delicado lo hasta que que- uno dice. Por eso, recuerde que nosotros hablamos, ¿se recuerdan? Cuando hablamos sobre la comida, sobre el animal kasher, ¿no? Recuerden que hablamos que hay que tener 2 etapas antes de sacar una palabra de la boca. Sí, como el rumiante, lo que usted ¿De acuerdo? quiere, o sea, mastica, hace un proceso y después. Después habla. Sí. Y no es fácil. No. Y ahí es, siempre los psicólogos dicen que cuando un padre o una madre quieren regañar a sus hijos, Ujú. no lo regañan en el No, momento. vaya, tome aire y Sí, después. Y es todo lo que es es. O exacto. sea, es ¿Por qué? Porque si tú, el momento de la ira, viene y dice, mire, no eres tú. Entonces no va a escoger las palabras correctas y va a perder. Entonces, ¿qué va a hacer? Profanar el nombre de Dios o el nombre tuyo, no importa ahorita en ese caso. Es que dice aquí Aftalión. Entonces, esa pareja, Shmaya y Aftalión, nos enseñaron el concepto cómo uno tiene que encajarse en el mundo. Shmaya habló por medio del trabajo y Aftalión habló por medio del estudio de la Torah. Que los dos están juntando, pero los dos están diciendo que uno tiene que sentir el socio y de otro lado tiene que elegir las palabras correctas, ¿no? Es que lo que dice aquí. hay que. Hay Ra- para recibir las clases, yo quisiera abrir una carpetica. Yo tengo. ¿Sí? ¿Me la manda? Y de